¿Alguna anécdota que hayas tenido con el alcohol? ¿Qué era lo del lechellón? Pues que eran las fiestas de Elche y en plan la zona donde hacen botellón. Pues mis amigos y yo que no bebíamos dijimos, hey, ¿por qué no vamos a hacer un lechellón en plan botellón pero con productos lácteos de desayuno? Y vamos pues con batidos de chocolate, magdalenas. Ostras, qué bueno. Pero ¿por qué? ¡Por favor! Pero, ¿cuál ha sido vuestra peor experiencia con eso con el alcohol? Eran las fiestas patronales, estábamos por la llana, no me acuerdo exactamente dónde. Una amiga dijo, hay una fiesta en una casa, tal, vamos, y dije, vale, va, no sé qué. Bueno, típico, empezamos a beber, tal, y veía como que todos estaban a un nivel en el que no estaba yo. Y cuando bajábamos ya para ir a la disco móvil, pues una chica se empezó a encontrar un poco mal y dijo, va, no sé qué, voy a mover y se me pasa. Fue de dar dos pasos, y ya no podía ni siquiera caminar, no era consciente de nada, es que se le fueron en plan los ojos, es que era incapaz de hablar. Y bueno, pues como era la única que estaba consciente, pues tuve que irme corriendo al centro de salud para pedir una ambulancia. Vino la ambulancia haciéndole preguntas de pero ¿puedes abrir los ojos? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cuándo está? Nada, o sea, se durmió, no se despertaba y claro, todos los amigos estábamos muy preocupados y evidentemente el buen rollo se te corta porque dices, jolín, es que puede pasar algo grave de verdad y hasta que no ves esa situación pues muchas veces no eres consciente. Era una fiesta en una piscina y tardé, mientras me puse el bañador me cambié y tal, tardé como 20 minutos y la chica esa llevaba 20 minutos más que yo y solo de llegar ya se la estaban llevando, en plan en 20 minutos ya se la habían llevado directamente en plan en la camilla, le estaban poniendo B12 y todo y la amiga con la que iba pues obviamente le jodió ya todo el día. Yo soy el lado contrario totalmente, porque yo he llegado de botellón, porque en Albacete se hace una fiesta, se llama el Día de la Mona, íbamos todos con el típico bollo que se llama la Mona de Pascua, y nosotros iban a hacer botellón a un parque. Pues nosotros en vez de hacer ir con botellas, nosotros íbamos con un balón y en medio del botellón nos poníamos a jugar. Pero la gente se los unía, o sea que... y yo no necesitaba ningún momento alcohol. Te lo puedes pasar de lujo, claro. Yo qué sé. La pena está en lo que hemos creado, ¿no? De entre todos, que esa presión social de es que si no bebes no te integras, no eres guay. O si no aguantas lo que llegas de beber. Sí. A mí me llegaron a decir una vez porque no bebía, me dijeron pero ¿por qué no vas a beber? ¿Qué hemos hecho mal? O sea, como si no quisiera relacionarme con ellos porque no iba a beber. Sí, que muchas veces incluso te fuerzan a beber en plan, se creen que lo hacen en plan por ti, te lo vas a pasar mal, no sé cuánto, y es como, no, tío, no me gusta beber y ya está. Pero es que últimamente todos los juegos y todo que se hacen van orientados a ver quién es el primero que se pone más ciego y el primero que se tumbe gana y realmente ya dejas esa noche de disfrutar nada. O sea, si te tumbas a la media hora, ¿el resto de noche qué? O sea, ya no te acuerdas de nada o yo qué sé. Hay más gente con esos 12 años que ya los ves bebiendo y tirados por el suelo y dices, ¿a dónde estamos? Sí, es que da mucha pena salir y ver cosas así. Hagamos lechellón la próxima vez. Lechellón, la clave está por en el el lechellón. lechellón. Eso tenemos que patentarlo. La próxima vez que salgamos todos con una caja de estas, sin lactosa, además, para que no pegue fuerte. Eso. Claro. Sí, ¿no? Que la cosa está en que se piensa que solo está el alcohol para pasárselo bien y eso nos creemos todos, pero si se ofreciesen como otro tipo de alternativas que fuesen más de moda. Ahora sí que no, pero aquí